Muy buenas tardes a todos. Soy Carmen Díez, directora del Centro Casa Asia Madrid, y bienvenidos a esta webcast que hoy tiene el título Equilibrios de poder en Asia-Pacífico, la política exterior de Estados Unidos en la era Biden. Como todos ustedes saben, desde que estalló la pandemia, Casa Asia ha hecho un enorme esfuerzo por seguir cumpliendo con nuestro mandato, por seguir acercándoles un poco más la realidad de Asia-Pacífico a todos ustedes y de este modo virtual llevar esa realidad hasta sus casas. El tema que vamos a tratar hoy es de gran actualidad y tengo el privilegio, la suerte de contar hoy con unos invitados de excepción. Nos acompaña, voy a empezar por el profesor Mario Esteban, que va a ser quien va a moderar el acto. Mario Esteban es investigador principal del Real Instituto Elcano, profesor titular del Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid, es doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma y máster en Política Asiática por la School of Oriental and African Studies. Es colaborador y analista y sobre todo lo que es un gran amigo de Casa Asia. Muchas gracias, Mario, muchas gracias, profesor, por acompañarnos hoy. Contamos también con la presencia del ministro Piqué, que no es que necesite mucha presentación, pero aún así lo voy a intentar. El ministro Piqué es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales con sobresaliente cum laude por la Universidad de Barcelona y licenciado en Derecho por esa misma universidad. En su etapa política quisiera destacar que fue ministro de Industria y Energía y cargo que combinó con ser ministro portavoz del Gobierno. Fue ministro de Asuntos Exteriores y ministro de Ciencia y Tecnología. Y yo quisiera resaltar en este año en el que Casa Asia celebra su 20º aniversario, que fue cuando el ministro Piqué era ministro de Asuntos Exteriores, que se firmó el convenio de creación de Casa Asia. Muchas gracias, ministro. Bienvenido a esta tu casa, y nunca mejor dicho. El ministro Piqué en estos momentos es patrono y preside diversas fundaciones y asociaciones. Preside la Fundación Consejo España-China, la Asociación para la Búsqueda de la Excelencia, la Fundación Iberoamericana Empresarial y, como dije que iba a dar unas breves pinceladas, aquí lo dejo. Nuestro tercer invitado de esta tarde es el embajador Fidel Sendagorta. Buenas tardes, Fidel, bienvenido, un placer contar contigo. Fidel es diplomático de carrera, ha ocupado puestos en las embajadas de España en Tokio, en La Habana, en Rabat, en la representación permanente de España ante la Unión Europea. Ha sido director general para el Mediterráneo, Magreb y Oriente Medio, embajador en Egipto, director general para América del Norte, Asia y Pacífico y actualmente es director general de Política Exterior y de Seguridad. Fidel ha escrito varios ensayos. Yo quisiera mencionar el último, tu última publicación, que tiene el título Estrategias de poder, China, Estados Unidos y Europa en la era de la gran rivalidad. Un ensayo que es muy de actualidad y que viene muy al caso con el tema que vamos a debatir hoy, ¿no? La llegada del presidente Biden a Estados Unidos ha generado una enorme expectación, por no decir expectativas. En algunos incluso ha generado alivio, pero sobre todo lo que se plantean son muchos interrogantes sobre cuál va a ser la política exterior de la nueva administración hacia Asia-Pacífico. ¿Va a haber un cambio real? ¿En qué se va a traducir desde el punto de vista económico? ¿Se va a volver al acuerdo transpacífico? ¿Cuál va a ser su traducción desde el punto de vista de las relaciones de seguridad? ¿Vamos a volver al concepto Indo-Pacífico? ¿Qué va a ocurrir con el cuarteto? ¿Vamos a una política de mayores alianzas? ¿O va a seguir centrado en esa rivalidad con China que, digamos, ha sido la seña de identidad de la administración Trump? Bueno, son muchas preguntas y estos tres invitados que tenemos hoy van a intentar dar respuestas a muchas de ellas y a todas las que quiera formular el público. El acto lo vamos a estructurar del siguiente modo. Yo le voy a pasar la palabra al profesor Esteban, que como he dicho va a ser el moderador. Él hará una introducción del tema de esta cuestión tan interesante que vamos a debatir hoy y posteriormente dará la palabra al ministro Piqué y al embajador Sendagorta para que ambos hagan una intervención. Posteriormente se abrirá para hacer preguntas. Pueden todos formular sus preguntas a través del chat
para iniciar un debate y un coloquio, porque lo que queremos es, siempre Casa Asia lo que busca es ofrecer un foro de diálogo y de reflexión, ¿no? En este caso virtual, pero esperemos que sea de utilidad y de interés para todos ustedes. Profesor Esteban, sin más, yo te paso la palabra. Muchas gracias a todos por acudir a este evento. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a Casa Asia por la oportunidad, en primer lugar, de compartir foro, ¿no?, con dos personalidades de la talla del ministro Piqué y del embajador Sendagorta, y es especialmente, ¿no?, para hablar de un tema pues que, como mencionó antes Carmen, ¿no?, tiene una enorme actualidad. No en vano, hace menos de 2 semanas que se produjo el cambio de administración en Washington y de una relevancia pues difícilmente comparable, ¿no?, a ninguna otra región en el mundo, ¿no? Porque, como todos sabemos, ahora mismo, desde la óptica de Estados Unidos, un escenario, ¿no?, claramente privilegiado de su política exterior es Asia-Pacífico. Hay un consenso en Washington de que gran parte de lo que sea o siga siendo Estados Unidos en el mundo va a depender del papel que pueda seguir jugando en esa región, en Asia-Pacífico, y de ahí que, bueno, consideramos que este tema pues sea de grandísima relevancia. No hay duda, ¿no?, que a la hora de abordar cuál va a ser la política de Biden hacia Asia-Pacífico, pues lo primero es mirar la vista atrás, porque el actual presidente de Estados Unidos fue vicepresidente, ¿verdad?, durante 8 años, durante los 2 mandatos de Obama, y en aquel momento, bueno, pues hubo una política exterior hacia esta región que en general mantenía, ¿no?, los consensos propios tradicionales de la política exterior norteamericana, pero que, bueno, añadía una relevancia particular, ponía todavía más énfasis en esta región, ¿no?, el famoso pivote, ¿no?, hacia Asia. Pero también todos sabemos que en estos últimos 4 años el mundo ha cambiado muchísimo, el papel de China en el mundo ha cambiado muchísimo y la imagen de China en Estados Unidos también ha cambiado muchísimo. Es decir, que no sería, ¿no?, razonable esperar una mera transposición, ¿no?, de las políticas de la administración de Obama hoy, ¿no?, al 2020. Y, bueno, pues es evidente que habrá que ver hasta qué punto los cambios, ¿no?, que ha introducido la administración Trump, que es, como todos sabéis, ¿no?, ha sido una estrategia mucho más unilateralista, mucho más proteccionista, una estrategia que además ha roto con muchos de esos consensos que mencionaba antes, ¿no?, en la tradicional política exterior de Estados Unidos hacia Asia-Pacífico, en relación a China, en relación a Corea del Norte, en relación a Taiwán, ¿no? O sea, habrá que ver hasta qué punto bueno, pues estos cambios van a ser o no tenidos en cuenta por el nuevo gobierno norteamericano. Y un tema que yo tengo, ¿no?, especial ganas, ¿no?, de debatir y que nos cuenten, ¿no?, sus visiones, tanto el ministro Piqué como el embajador Sendagorta, es las implicaciones que va a tener todo esto para la Unión Europea, ¿no?, las implicaciones que también va a tener todo esto para los aliados de Estados Unidos, ¿no?, entre los que obviamente pues, se encuentra España. Y sin más dilación le doy la palabra, ¿no?, a los 2 protagonistas, a los 2 ponentes, y en primer lugar al ministro Piqué. Pues muchísimas gracias, profesor Esteban. Muchísimas gracias también a Casa Asia, en este caso en su sede en Madrid, y a su directora, a Carmen Díez. Ha hecho una referencia que para mí es, pues en lo personal, muy relevante, ¿no? Cuando, y hace ya mucho tiempo de eso, ¿no?, más de 20 años, asumí la responsabilidad del Ministerio de Asuntos Exteriores. Una de mis obsesiones, una de mis prioridades era que mirásemos hacia Asia. A mí me parecía que ahí iba a estar cada vez con mayor claridad el centro de gravedad del planeta. Incluso lo he situado siempre con una cierta sorna geográficamente en el estrecho de Malaca, pero yo creo que el transcurso de los años lo que demuestra es que efectivamente esa mirada hacia Asia se nos hacía imprescindible. La política exterior española siempre se había centrado en los famosos 3 ejes tradicionales, Europa, el Mediterráneo y el mundo latinoamericano, por razones históricas obvias, pero evidentemente nos teníamos que abrir hacia esa nueva realidad que
era imparable, ¿no? Entonces pusimos en marcha el primer Plan Asia-Pacífico y uno de sus contenidos era precisamente el establecimiento de Casa Asia, con lo cual efectivamente, pues con toda modestia me siento en mi casa y muy agradecido por esta invitación, ¿no? Para compartir estas reflexiones con Fidel Sendagorta, ¿no? Con el embajador Sendagorta. Él es un auténtico especialista. Yo ya hace muchos años que dejé las responsabilidades públicas y ahora pues soy un profano interesado en lo que pasa en el mundo y por lo tanto mi principal fuente pues, son los medios de comunicación o las lecturas que pueda hacer. No puedo competir en absoluto con el embajador Sendagorta con la profundidad de su conocimiento y desde luego lo que va a ser la exactitud de sus análisis, que yo desde luego admiro. Yendo directamente al tema que nos ocupa y a las cosas que se nos han planteado, ¿no? Yo creo que la política exterior norteamericana va a cambiar, de hecho está cambiando ya. Hay cosas concretas, pero no por ello menos importantes. El volver a entrar en el Acuerdo de París sobre el cambio climático no me parece una cuestión baladí, y eso se ha hecho ya, ¿no? La reincorporación de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud o a la Organización Mundial del Comercio, o incluso una mayor asertividad con respecto a la UNESCO, pues son claras muestras de esa voluntad de volver al multilateralismo y a la aproximación a los grandes problemas que tenemos como humanidad en su conjunto, pues una aproximación que no puede ser unilateral, que no puede ser tan parcial como simplemente el presidente Trump a veces planteaba, de que lo importante son los intereses de su nación, de Estados Unidos, y lo otro pues era relativamente secundario. Yo creo que Biden ha supuesto ya un cambio real muy profundo ahí, pero va a ser un cambio también, digamos, que no va a suponer transformaciones drásticas en las aproximaciones estratégicas que Estados Unidos ha estado tomando ya en los últimos años. Y no me refiero solo a la administración Trump, sino también incluso se ha hecho referencia por parte del profesor del pivote asiático, pues con la administración Obama, ¿no? Por otra parte, la directora ha hecho mención a, bueno, si ese retorno al multilateralismo va a suponer también un retorno al libre comercio y al abandono de prácticas proteccionistas y a la recuperación de tratados como el TPP, como el Tratado Transpacífico, que ya está en marcha, gracias sobre todo al impulso de Japón, pero que Estados Unidos pues, se descolgó justo antes de su ratificación, ¿no? Mi opinión personal es que eso no se va a producir. Va a seguir habiendo planteamientos, incluso durante la campaña electoral así se ha dicho y se ha seguido diciendo, ¿no? Planteamientos de defensa del Buy American, de la producción norteamericana. Eso forma parte también de una cierta tradición demócrata, ¿no? Y por lo tanto yo creo que ahí los cambios van a ser menores. Sí que hay un cambio que siendo aparentemente menor, yo le doy mucha importancia, y es que va a cambiar el lenguaje. Y el lenguaje en política es muy importante, ¿no? Y que ahí pues, las aproximaciones no van a ser abruptas y adustas y maleducadas como las que durante 4 años hemos tenido que soportar, sino que va a haber un planteamiento pues, más acorde con las normas de urbanidad que se decía cuando yo era pequeñito, ¿no? Y eso no es un cambio tampoco menor, ¿no? El nombramiento del secretario Blinken me parece que es en este sentido, pues él es un atlantista convencido, ¿no? Una clara señal de queremos rehacer la relación con la Unión Europea y repensar nuestra relación en el seno de la Alianza Atlántica, y desde luego lo queremos hacer de la mano de nuestros aliados, no imprecándoles a veces o ofendiéndoles o incluso pues, diciendo que la alianza pues probablemente ya a estas alturas ya no tenga sentido, ¿no? Eso ya no va a ser así, pero eso, y el profesor ha hecho referencia a ello, ¿no? Nos afecta especialmente a los europeos y desde luego a los españoles como integrantes de la Unión y como miembros de la alianza, ¿no? Porque bueno, el cambio de enfoque va a ser claro, pero yo creo que la Unión Europea, y así se está ya vislumbrando, ¿no?
tiene que tomar la iniciativa en el sentido de decirle a Estados Unidos que el vínculo atlántico es algo muy importante para nosotros, que nuestro compromiso con la defensa colectiva y por lo tanto la alianza con Estados Unidos es un compromiso firme, honesto y que se tiene que adaptar a las nuevas circunstancias. Eso implica un mayor grado de corresponsabilidad y de responsabilidad de los europeos sobre nuestra propia defensa, no solo desde el punto de vista presupuestario, también en los temas operacionales, y además pues, implica reconocer que el mundo es completamente distinto al que conocíamos cuando la Alianza Atlántica estaba en plena vigencia, ¿no? Su enemigo desapareció, colapsó hace ya pues, 30 años y ahora estamos ante un escenario muy diferente en el que Europa tiene que profundizar en la llamada autonomía estratégica, pero desde luego tiene que ser acorde y por lo tanto compatible con esa solidaridad básica con el país que comparte con nosotros buena parte de los valores que defendemos, ¿no? Me refiero a la democracia representativa, a la economía de mercado, a las sociedades abiertas, y eso es algo que, como se está viendo mucho en estos últimos tiempos, tenemos la obligación y la necesidad de defender, ¿no? La democracia no nos viene dada y es irreversible, ¿no? Hay que regar ese jardín todos los días, porque si no, los adversarios desde fuera o desde dentro, que los tenemos y son muy importantes, me refiero a los populismos, pues pueden acabar también afectando profundamente a nuestras convicciones y a nuestros valores, ¿no? Por tanto, se abre una etapa completamente distinta en la que Europa tiene que asumir su responsabilidad y dicho de otra forma, ¿no? Tiene que madurar. No se trata tanto de decir, bueno, pues somos ese hijo más o menos adolescente que sabe que siempre al final están ahí los padres para protegerle de cualquier circunstancia mala, y lo que tiene que hacer es, bueno, pues cuando una persona adopta el principio de realidad y llega a la madurez, pues tiene también que asumir que muchas cosas las tiene que hacer por sí mismas, ¿no? Y la otra parte solo tiene que saber y lo tiene que palpar y por lo tanto actuar también en consecuencia. Dicho todo eso, bueno, pues porque la referencia a las repercusiones sobre Europa me parecían obligadas, ¿no? Lo que sí es cierto es que el escenario del conflicto a nivel global, del conflicto me refiero a la voluntad de Estados Unidos de seguir siendo la principal superpotencia, ¿no? Y la voluntad explícita de China de sustituir a Estados Unidos como la gran superpotencia a mediados de este siglo, pues es un conflicto distinto al que vivimos durante la Guerra Fría, en la que uno de sus protagonistas, como he dicho antes, ya desapareció y que por la dinámica de las cosas ahora pues, se ha desplazado desde el Atlántico, desde una Europa dividida, y que era el principal teatro de confrontación y donde se jugaban, digamos, desde el punto de vista estratégico, la mayor parte de las decisiones, al Pacífico, y cada vez más al Pacífico y al Índico. Yo creo que si ahora tuviéramos que hablar de lo que mencionaba de hace 20 años, ¿no? De un plan Asia-Pacífico, yo creo que el nombre correcto debería ser un plan Indo-Pacífico, ¿eh? Porque desde luego la importancia del Índico y de los países que lo delimitan pues es creciente, ¿no? Bueno, ¿qué es lo novedoso? Bueno, lo que es obvio y todo el mundo sabe, ¿no? Lo novedoso ha sido la irrupción espectacular y en un brevísimo plazo de tiempo de China, de un país que hace 30 o 40 años era un país mísero, era un país aislado, era un país que parecía que le iba a costar muchísimo tiempo recuperar su propia historia, una historia, digamos, desde el punto de vista chino, pues gloriosa y acompañada de la realidad de que China pues, ha sido probablemente el imperio más largo y duradero y poderoso de la humanidad, por lo menos desde el punto de vista de su extensión temporal, y que en ese esfuerzo
pues merecía el apoyo de todos, ¿no? Dejo para otro momento que lo que en aquel momento pareció un enorme acierto estratégico en el marco de la Guerra Fría, que fue el acercamiento de Estados Unidos con Nixon y Kissinger a Pekín en la época de Mao y de Zhou Enlai, pues ha abierto una dinámica en la que probablemente, con la excepción de algunos dirigentes chinos, pues no sé, ni tan siquiera se vislumbraba en aquel momento, ¿no? Bueno, ahora China se ha convertido en un adversario formidable, en una pugna con Estados Unidos para sustituirle, con el riesgo de la famosa trampa de Tucídides, ¿no? Para sustituirle con un fuerte énfasis en la tecnología. Pero en esa pugna los equilibrios territoriales y el reparto de zonas de influencia es absolutamente fundamental. Y el futuro ahora se juega allí. El futuro de ese nuevo conflicto se juega sobre todo en el continente asiático y en eso que hemos dado en llamar el Indo-Pacífico. Es verdad que eso a veces nos puede hacer llevar al adanismo, ¿no? Al pensar que las cosas empiezan justo en el momento en que nosotros los estamos analizando, ¿no? Que es una tentación muy habitual en política. Y es verdad que en el Indo-Pacífico se jugó buena parte de la Guerra Fría. A veces tenemos una visión excesivamente eurocéntrica de lo que sucedió. Baste recordar pues, las guerras de Corea o de Vietnam, la protección con el paraguas nuclear americano de Japón y de Corea del Sur, los golpes de Estado, sobre todo en el sudeste asiático, de Indonesia sería paradigmático. Acabamos de ver una reminiscencia de todo eso en Birmania o en Myanmar, que seguramente puede ser objeto de comentario, porque ahí también hay una pugna por ver de qué lado se decanta Myanmar, con India también como gran protagonista, no solo China y Estados Unidos, la propia revolución en Irán. Bueno, la verdad es que Asia no fue ajena a todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero incluso rememorando la visita histórica de Nixon, ¿no? Pero en cualquier caso es clarísimo que el destino no se juega en Europa ni en el Atlántico, se juega allí, en ese nuevo centro de gravedad que hemos definido, y con un sudeste asiático que se está convirtiendo en el principal campo de batalla, cuyo resultado de esa batalla pues puede decantar las fuerzas en un sentido u otro. El sudeste asiático ha sustituido a Oriente Medio como, digamos, la principal zona de conflicto en el mundo, ¿no? Máxime cuando además Estados Unidos está en repliegue después de los fiascos de las intervenciones en Afganistán y en Irak, de los conflictos actualmente pues todavía vivos y absolutamente sangrantes como la guerra en Siria, en Libia o en Yemen, ¿no? Pero ahora la principal atención va a estar ahí. Eso está suponiendo, y voy terminando, para hablar ya de los equilibrios en la zona, ¿no? Un incremento de la proactividad a través normalmente de la economía y de las actividades empresariales, pero no solo. Un incremento claro de la proactividad de países como Japón o Corea del Sur, o cada vez más India o incluso Australia en el sudeste asiático. Porque ellos saben perfectamente que ahí lo que se juega es precisamente la contención del expansionismo chino, que se manifiesta cada vez más de forma más agresiva y que tiene pues angustiados a esos países desde el punto de vista de su propia seguridad y de su propia defensa y de su papel en la región, ¿no? Claro, eso no es un dato menor, ¿no? Porque esos países que tienen sus propios intereses específicos y vitales desde el punto de vista estratégico están incrementando su colaboración. Están asumiendo con toda claridad que para frenar el expansionismo de China, fortalecer sus relaciones y establecer incluso alianzas, pues es probablemente la respuesta más adecuada. Y saben también que eso solo puede tener sentido si esa creciente cooperación y esa alianza incluye sin ninguna duda a Estados Unidos, que es la potencia militar de la zona, junto con China, y la garante pues, de
bueno, pues de que ese expansionismo no vaya demasiado lejos, de que Taiwán no pueda ser agredida, de que el mar del sur de la China y el estrecho de Malaca siga siendo un mar de libre circulación y que pues China sepa que su ambición también tiene sus límites, que son precisamente las ambiciones, los intereses y los deseos de los demás, ¿no? China tiene su propia doctrina Monroe. Y de la misma manera que para Estados Unidos, América para los americanos significaba echar a los europeos y establecer su hegemonía en el continente, para los chinos, Asia para los asiáticos significa echar a los norteamericanos y garantizarse su papel como gran potencia en la región. Bien, eso evidentemente está generando un enorme temor y una enorme inquietud en los otros países relevantes y en general en todos. Yo creo que podemos estar ya, y se están viendo detalles, ¿no? Maniobras militares conjuntas, cooperaciones internacionales, intercambios en materia de inteligencia y de defensa, cosas que no son precisamente de importancia menor, que pueden acabar construyendo un embrión de lo que fue en su día la Alianza Atlántica. Es decir, una especie de alianza indopacífica de todos esos países con Estados Unidos. Y eso efectivamente pues, es un cambio sustancial, no tiene por qué hacerse de la misma forma y en las mismas circunstancias que la Alianza Atlántica, pero es algo que desde luego a mí me parece irreversible y que desde Europa tenemos que incorporar a nuestros propios análisis en relación a nuestra política exterior hacia la región. Como vamos a ver tensiones militares en el mar del sur de la China o con Taiwán, pues todo eso además creo que se va a intensificar. Como corolario, yo creo que Estados Unidos con Biden no puede tener una política en su relación con China, ¿no? Salvo cambios, digamos, terminológicos o en el tono o en el lenguaje, no creo que vaya a suponer un cambio sustancial porque hay una convicción bipartisana, de las pocas convicciones bipartisanas que permanecen en Estados Unidos, y es que hay que parar a China. Y para eso, que haya una administración u otra, pues no es especialmente relevante. Y eso implica pues, ese compromiso de Estados Unidos en la continuidad de su presencia en la zona y de su presencia militar clarísima y, por lo tanto, un compromiso con la defensa mutua y compartida con esos países adversarios de China, apoyando todo lo que pueda limitar la influencia de China en la zona y, desde luego, insisto, seguir presentes en la región. ¿Eso va a comportar tensiones crecientes? No tengo duda. Que la vía de confrontación no va a ser burda, digamos, centrándose en represalias comerciales o en represalias hacia empresas tecnológicas, sino que va a ser, y necesariamente tiene que ser, mucho más compleja, mucho más sofisticada, pero sobre eso tampoco tengo duda, pero desde luego la gran orientación y particularmente el papel en el Indo-Pacífico de Estados Unidos va a seguir siendo la que ya se inició precisamente con el presidente Obama. Muchas gracias, ministro. Yo creo que ha planteado, ¿no?, temas de enorme calado y la verdad es que me tengo que contener para no empezar a hacerle ya las preguntas, pero vamos a dar la palabra al embajador Sendagorta, que seguro que también nos va a iluminar con su intervención. Muy bien. Bueno, muchas gracias a mis compañeros Carmen y Javier por esta invitación tan sugerente y tan sugestiva. Y a ti, Mario, porque eres uno de los grandes expertos en Asia en España y siempre he aprendido leyendo tus papeles. Y bueno, pues al ministro Piqué le tengo mucho que agradecer, entre otras cosas, que escribiera un magnífico prólogo para mi libro sobre esta rivalidad nueva y este triángulo entre Estados Unidos, China y Europa. Bueno, hablar después de él es difícil porque bueno, él es uno de los observadores más lúcidos de la política internacional
que hay en España y desde luego un gran anticipador de algo que ahora es evidente para todos, pero que no lo era hace 20 años, y es esa centralidad de Asia en el sistema internacional. Y bueno, yo lo que quería un poco es tratar de anticipar cómo puede ser la política de la nueva administración Biden, que es verdad, como habéis dicho los dos, básicamente va a ser una política de continuidad. Estamos en una cuestión, la única, como recordaba Josep Piqué, la única en la que quizás haya un verdadero consenso bipartidista, pero puede haber matices y puede haber cambios de políticas dentro de una básica concepción de la competición estratégica entre Estados Unidos y China. Y bueno, yo he refrescado algunos artículos de los personajes que ahora están al mando de la nave de la seguridad nacional en Estados Unidos, y en concreto de Jake Sullivan y de Kurt Campbell. Jake Sullivan es el consejero de Seguridad Nacional, como sabéis, y Kurt Campbell es el coordinador para el Indo-Pacífico en la Casa Blanca. Y bueno, la idea de partida es indudablemente el fin en Asia del orden que alguien ha llamado el orden de Kissinger. Creo que era Gideon Rachman, ¿no? El orden de Kissinger es que Estados Unidos, desde esa apertura de Nixon a China, acepta, y no solo acepta, sino que apoya el ascenso de China, su resurgimiento, en definitiva, y a cambio China acepta la hegemonía militar de Estados Unidos en la región que ahora llamamos del Indo-Pacífico. Estas premisas han saltado por los aires en los últimos años, tanto por el lado norteamericano, que no acepta ya ese libre ascenso irrestricto e ilimitado de China, ni por parte de China, que no acepta ya la hegemonía militar, la hegemonía definitiva política de Estados Unidos en la región en la que él considera que de una manera natural está llamada a ejercerla ella misma. Entonces, vamos a un nuevo orden regional y para ver qué contornos podría tener ese orden, Kurt Campbell lo que hace es algo que hace muy frecuentemente también el ministro Piqué, que es leer historia, ¿no? Mirar la historia. Y él lo que hace es leer el libro de Kissinger, de A World Restored, y entonces ve cómo Metternich y Castlereagh, los dos ministros de Asuntos Exteriores del Imperio Austrohúngaro y del Imperio Británico, negocian esa paz larga que durará desde 1815 hasta la Primera Guerra Mundial. Entonces, así como, es decir, se puede ver esta comparación de la Europa, bueno, de hecho alguien ha dicho una frase muy percutante, ¿no? El pasado de Europa es el futuro de Asia, queriendo referirse a esta proliferación de grandes naciones en auge como China, pero también la India, de grandes rivalidades, entre ellas de nacionalismos cada vez más asertivos, de rearme. Bueno, estos son los ingredientes de una Europa que acabó en una situación de conflicto abierto en la Primera Guerra Mundial. Pero a veces cuando se mira este final trágico de Europa en aquellos años, se olvida esa paz larga que dura un siglo entero y que y entonces Campbell quiere aprender de esa paz negociada entre estos dos grandes diplomáticos y ve las lecciones que puede haber para el Indo-Pacífico. En primer lugar, la necesidad de un equilibrio de poder. En segundo lugar, la necesidad de un orden que los actores regionales acepten como legítimo, que ninguno de ellos
se sienta rechazado por ese orden. Y en tercer lugar, la necesidad de alianzas para lidiar, en este caso, con este poder desequilibrador de China que rompe todos los equilibrios preexistentes. Y bueno, entonces, a partir de estas premisas, tanto él como Jake Sullivan, el actual consejero de Seguridad Nacional, imaginan qué clase de competición quieren con China, ¿no? Entonces, ellos lo llaman competición sin catástrofe, es decir, hay que competir sin complejos, competir en todos los planos, en lo militar, en lo económico, en lo tecnológico, en lo ideológico, desde luego, pero competir de manera que China, por su propio interés, también acepte un orden en el que priman la estabilidad y la previsibilidad también, cosas que no han sido evidentes durante estos últimos años de la administración Trump, y que por lo tanto es un orden que, aunque siente la presión de la competición de Estados Unidos y de otros países, es un orden que también puede convenir a China para prosperar y para encontrar, para poder llevar a cabo de manera pacífica sus legítimas ambiciones. De manera que competición sin catástrofe, pero competición sin complejos. La competición, dice Jake Sullivan, debe ser gestionada de manera que lo que importa es gestionar quizás un problema sin solución, ¿no? Porque se va a prolongar durante largas décadas sin que veamos que al final de la competición, como pasó con la Guerra Fría, hay digamos, la victoria de un bando sobre otro. Y ambos rechazan realmente la analogía con la Guerra Fría, piensan que es una analogía simplificadora, que no recoge en toda su complejidad la relación mucho más alambicada de China con sus competidores, ya sea Estados Unidos, pero también en Europa y en países del Indo-Pacífico, dado que China es al mismo tiempo pues socio principal en seguridad de Estados Unidos, que hay socios de seguridad de Estados Unidos, como puede ser Japón, Australia o países europeos, que al mismo tiempo son grandes socios comerciales y de inversión con China. Entonces, naturalmente, el hecho de tener esta interdependencia con el mercado chino también crea una influencia política a favor de China que a veces casa mal con esta influencia que Estados Unidos tiene por mantener estas relaciones de alianza y de seguridad con determinados países, y de ahí surgen indudablemente contradicciones que hay que gestionar. Pero ya digo, y ellos son muy lúcidos y muy claros en el respecto, se gestiona, pero no necesariamente se resuelven esas contradicciones. Entonces, en el Indo-Pacífico, en Estados Unidos, dicen ellos, debe en definitiva aceptar que ya no va a ser la potencia preeminente militar, pero China tiene que aceptar también que no va a expulsar, como decía el ministro Piqué sobre la doctrina Monroe, no va a poder expulsar a Estados Unidos. Estados Unidos es un actor legítimo en el Indo-Pacífico y está allí para quedarse, y por lo tanto ambos tienen el mayor interés en evitar un conflicto que sería catastrófico para ellos y seguramente para la mayor parte del mundo. Conflicto que hoy en día pues, se cocina en torno al mar del sur de la China, al mar meridional de la China, y también en torno a Taiwán, para los que, en el caso de Taiwán, Sullivan y Campbell recomiendan el mantenimiento del statu quo para ambas partes, no forzar el statu quo ni de un lado ni de otro, ya que sí podría ser un casus belli, un motivo de un enfrentamiento que escalaría rápidamente hasta niveles extremadamente graves. La pata principal
en la que basan Sullivan y Campbell sus diferencias con la anterior administración es precisamente, y también lo ha mencionado el ministro Piqué, las alianzas de Estados Unidos. Estados Unidos tiene ahí un activo importante que francamente ha estado minusvalorado durante los años de Trump, con su idea transaccional de la seguridad y el comercio. Y entonces lo que se trata es de ver, dicen ambos, cómo vincular una Europa que no considera la asertividad china tan amenazadora ni tan grave como a algunos países vecinos en el Asia-Pacífico, en el Indo-Pacífico. Entonces, el desafío norteamericano es cómo vincular Europa con los países del Indo-Pacífico para conseguir un reequilibrio del poder a escala mundial con una China emergente y cada vez más poderosa. Entonces, bueno, Campbell propone diferentes alianzas. Él cree que no hay una alianza que lo solucione todo. Una sería pues esta que se adivina ahora en el G7, al que se unirían Corea del Sur, India y Australia, y que los británicos llaman el D10, ¿no? Las 10 democracias. Otra alianza posible sería un Quad, el Quad que reúne, como sabéis, a Estados Unidos, a Japón, Australia y la India, en una alianza que no es militar, vamos, no es una alianza propiamente, pero sí es un espacio de cooperación reforzado en lo político y vinculado con acuerdos militares bilaterales entre ellos. Y este Quad, pues, algunos proponen ampliarlo, ya digo, a otros países, incluso europeos. Bueno, yo en mi ensayo lo que planteo, no es que sea un invento mío, sino que he recogido ideas también de otros analistas, es en el plano de la conectividad la posibilidad de una cooperación reforzada, que ya la estamos viendo. Hay un acuerdo Unión Europea-Japón que se alcanzó el año pasado, por ejemplo, una cooperación reforzada para ofrecer una alternativa en infraestructuras para la región, pero yo diría especialmente en el ámbito digital, porque es el ámbito donde yo creo que se materializa más los valores, la diferencia de valores que tenemos, los valores de los derechos del ciudadano, del derecho a la privacidad, a que sus datos no sean utilizados por los estados, y por lo tanto ahí yo creo que si queremos competir, este es un área en que sin duda yo creo que va a estar en primera línea de esa competición digamos, con configuraciones variables, ¿no? Quizás bilaterales en algún caso, pero en otro caso quizás uniendo a países afines para la defensa de estos valores a través de las nuevas tecnologías. Y esto rige también, desde un punto de vista de la seguridad, para esos vectores no territoriales de la defensa. Sabemos que la OTAN es una organización que tiene a su cargo la defensa territorial de Europa, pero hay esos vectores no territoriales como son el espacio y el ciberespacio, en los que podemos vislumbrar también una cooperación con países europeos y asiáticos. En lo que veo, en cambio, más dificultades para Estados Unidos con esta nueva administración, y con esto acabo, es que Estados Unidos tiene en estos momentos las manos atadas en las cuestiones comerciales. No veo a esta administración regresando al acuerdo transpacífico, a pesar de que lo firmó su antecesor y entonces presidente, siendo el vicepresidente en la época de Obama. Y no lo veo porque en estos momentos el electorado americano es reacio a estas aperturas comerciales que tienen sus consecuencias
también sobre, o así lo percibe una parte del electorado, sea cierto o no lo sea, sobre su nivel de vida y la calidad de sus empleos. Entonces, mientras Europa firma un acuerdo de inversiones con China, el CAI, hace escasamente unas semanas, y Japón, es decir, los aliados de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, firman el acuerdo del Regional Comprehensive Economic Partnership con China, Estados Unidos se queda fuera de juego en estos arreglos comerciales y, por lo tanto, sin plena capacidad para utilizar su influencia en este campo, que es un campo fundamental. Y ahí me voy a quedar, Mario, y pasamos si te parece, a las preguntas que tengáis. Gracias. Muchísimas gracias, Fidel. Lo primero, recordar a todos los que estáis siguiendo este acto que podéis formular vuestras preguntas a través del chat, así que os animo encarecidamente a que participéis activamente mediante vuestras preguntas, y yo voy a hacer uso, que no abuso, de mi privilegio como moderador para empezar planteando algunas preguntas, ¿no? que me surgían, ¿no? al hilo de estas intervenciones, ¿no? Y voy a hacer 3 preguntas. Solo 3. Bueno, la primera, se ha mencionado, ¿no? Hay todo este debate sobre hasta qué punto la administración Biden se va a poder o no separar de la política que ha marcado Trump hacia China. Yo personalmente coincido, ¿no? con la idea que se ha planteado, que probablemente muchos de las modificaciones que se van a dar vayan a ser más tácticas que estratégicas. Pero dicho esto, sí que creo, ¿no? que hay algunos ámbitos muy concretos, ¿no? en los que sí que podemos esperar algún cambio más significativo, y me gustaría, ¿no? conocer vuestra opinión sobre ello. Uno es el de los derechos humanos. O sea, ¿no? la importancia que se va a dar ahora desde Washington, ¿no? a la cuestión de los derechos humanos, no solo dentro de China, sino también, ¿no? dentro de la región, y se ha mencionado, ¿no? el caso, ¿no? del golpe militar, ¿no? en Myanmar, ¿no? y ver, bueno, pues probablemente, ¿no? la reacción que ya ha tenido, ¿no? esta administración ha sido distinta, ¿no? probablemente a la que hubiera tenido la administración anterior, y al hilo de esto también sobre la cuestión del desacoplamiento, ¿no? Si pensáis que esta nueva administración, aunque vaya a mantener, ¿no? un desacoplamiento con China, pues si no va a ser más selectiva, ¿no? de lo que iba a hacer la administración Trump. Entonces, un poco mi primera pregunta, digo, sobre hasta qué punto podemos esperar cambios en relación a la política hacia China, ¿no? La segunda pregunta estaría vinculada al lo que también se mencionó antes sobre pues cómo Europa puede reconciliar, ¿no? su creciente autonomía estratégica, en este caso en Asia-Pacífico, en el Indo-Pacífico, ¿no? porque de hecho ahora hay todo un debate, ¿no? dentro de la Unión Europea sobre la formulación de una estrategia hacia el Indo-Pacífico, ¿no? por parte de la Unión, y bueno, el cómo se puede reconciliar, cómo poder, ¿no? dar al tiempo, ¿no? un papel más activo para Europa en la región, un papel de esa autonomía estratégica, ¿no? y manteniendo, ¿no? y reforzando incluso, ¿no? la alianza con Estados Unidos, ¿no? Y la última pregunta es sobre el futuro, ¿no? del régimen de seguridad en Asia-Pacífico, en el Indo-Pacífico. Aquí en realidad sería más adecuado hablar del Indo-Pacífico, porque es evidente, ¿no? que hay un actor como la India, ¿no? que no podemos dejar fuera, ¿no? de esta cuestión, ¿no? Y se ha mencionado, ¿no? la posibilidad digamos, de una OTAN asiática, ¿no? por decirlo de alguna manera, pero yo tal vez me pregunto si no es incluso más demandado, ¿no? por los propios países, ¿no? de la región, una OSCE asiática. Y si esto no tiene que ver, ¿no? también con las diferencias que se han planteado entre la Guerra Fría y la competencia actual, la rivalidad actual entre Estados Unidos y China. Y por mi parte nada más, y voy a ir pues cogiendo preguntas, ¿no? para luego formularlas. Entiendo que podemos responder muy brevemente a cada una de las preguntas, ¿no? A la primera consideración, ¿no? Mientras hablaba el profesor Esteban, me venía a la memoria algo que fue absolutamente fundamental durante la Guerra Fría del siglo pasado, ¿no? Me refiero al famoso telegrama largo de George Kennan, que de alguna manera trazó la estrategia occidental y en particular de Estados Unidos, ¿no? respecto a cómo tratar la confrontación global con la Unión Soviética y con todo su mundo, ¿no? Y el principal objetivo era precisamente
evitar la confrontación global en sus últimas consecuencias, ¿no? Pero al mismo tiempo desarrollar estrategias y tácticas para contener el expansionismo soviético con firmeza, con determinación y calibrando en cada momento los pasos adecuados, ¿no? Esa estrategia, que durante los primeros años podía parecer incluso naif, ¿no? Con una agresividad por parte de la Unión Soviética muy, muy fuerte, sobre todo en la época de Stalin, fue desarrollándose, fue evolucionando hacia lo que se llamó la coexistencia pacífica, que era la aceptación de ambos bandos de que ninguno podía ganar en una confrontación directa y que lo mejor era coexistir y intentar que, bueno, pues que el adversario al final acabara fracasando por sí mismo, como realmente sucede. Y ese contexto liga con la tercera pregunta, y fue en ese marco en el que fue posible la OSCE. Pero la OSCE solo es posible cuando antes has tenido una alianza atlántica absolutamente determinada en sus objetivos, a la que la Unión Soviética contrapuso el Pacto de Varsovia. Nos tuvimos que acercar al precipicio, baste recordar la crisis de los misiles en Cuba, como para ir desarrollando institucionalmente fórmulas de encuentro y de diálogo compartido desde posiciones completamente antagónicas. Yo, por tanto, creo que de momento eso es muy difícil. Creo que probablemente eso puede propiciarlo un incremento de la colaboración y la coordinación entre los países adversarios de China, como de hecho ya está sucediendo, y a partir de ahí, en ese nuevo escenario, pues ir construyendo, si es posible, y la otra parte también lo ve, pues esos teatros de posible encuentro y de posible diálogo. La otra cuestión es sobre cómo conciliar la autonomía estratégica de Europa con el vínculo atlántico, en definitiva, ¿no? Y yo creo que es difícil, no digo que sea fácil, habrá y hay desencuentros, hay posiciones completamente distintas. Se ha mencionado por parte del embajador Sendagorta pues, la firma del RCEP al margen de Estados Unidos y que incluye a China y a todos sus adversarios regionales, como Japón, Corea, Australia o, bueno, en el último momento India se descolgó, pero por razones yo creo que puramente internas, pero evidentemente eso tiene poco que ver con, no tiene mucho que ver con la aproximación norteamericana a cómo deben ser los equilibrios en la región. Por tanto, sé que es difícil, pero me parece absolutamente imprescindible. Y creo además que objetivamente un papel, digamos, autónomo, pero comprometido, de defensa de sus propios intereses, pero no de contraposición a los intereses norteamericanos por parte de Europa, puede ser también muy útil para los propios Estados Unidos, ¿no? Hay quien puede pensar que el papel de Europa podría ser algo así como de intermediario o de contrapeso de la lucha entre los dos grandes, ¿no? Buscando ahí un papel propio y específico. Yo no creo en eso, porque no estamos hablando de dos adversarios simétricos desde el punto de vista europeo, ¿no? Con quien compartimos los valores sobre los cuales seguir construyendo nuestro modelo de convivencia es con Estados Unidos, ¿no? Y bueno, yo creo que, digamos, esa equidistancia, como en muchos otros grandes temas políticos, no es posible ni es deseable. Ahora, dicho esto, evidentemente cada uno tiene la obligación de defender sus intereses, de defender sus valores específicos, pero sabiendo que estamos mucho más cerca de unos que de otros. Fidel. Sí, bueno, sobre la cuestión de un cambio en la administración Biden, en la cuestión de democracia y derechos humanos, yo creo que evidentemente eso va a ser así. Va a haber mayor énfasis en esta competición ideológica, en la batalla de las ideas, como se llama, porque realmente el enfoque transaccional de la administración Trump hacía que se utilizaran las cuestiones de derechos humanos y de la democracia si convenía, como medida de presión, pero sin mucha convicción, ¿no? Así se percibía. Sin embargo, en esta administración hay una mayor convicción y, por lo tanto, un mayor deseo de que Estados Unidos sea
sea digamos, un campeón de la democracia, aunque conscientes, yo creo que hay humildad también en sus planteamientos de que en su propia sociedad está fracturada, de que acontecimientos como el asalto al Capitolio reciente pues hacen que la democracia norteamericana esté también, digamos, en un periodo de graves turbulencias que tienen ellos que resolver, y por lo tanto, pues en definitiva ellos necesariamente van a hacer énfasis en esta cuestión, y creo que en Europa también se va a hacer cada vez más énfasis en la cuestión de derechos humanos y democracia, a pesar de que indudablemente va a ser un motivo de tensión con China, porque así como en otras cuestiones existe la posibilidad de un acomodo, de un compromiso, pero cuando se habla de temas ideológicos es difícil encontrar esos acomodos. Por lo tanto, yo anticipo desde luego que ahí va a haber vamos a ir en una dirección de mayor tensión, pero yo creo que también hay una mayor convicción de que hay que dar esta batalla a las ideas como parte de esta competición con China, y que por lo tanto la democracia tiene que demostrar su superioridad respecto a los sistemas autoritarios, y entonces hay que, digamos, ir con esta bandera por delante. Eso yo lo aprecio así. En cuanto a si va a haber más o menos énfasis en el decoupling, ¿no? En la desconexión. Bien, todo esto es contradictorio, porque es verdad que en la administración Trump vimos que la desconexión se estaba creando, de hecho, en el campo tecnológico, sobre todo en aquellas tecnologías que son de doble uso civil y militar, mediante los controles a la inversión china en Estados Unidos, mediante los controles a la exportación de tecnologías norteamericanas a empresas chinas, y eso de hecho pues está empezando a crear una desconexión entre estos dos sectores de la economía. Pero al mismo tiempo se firmaba un acuerdo comercial con China, y un acuerdo comercial, por definición, implica una mayor interdependencia de las economías, ¿no? Entonces, y quizás esa sea, y ahí haya más continuidad entre las dos administraciones de lo que puede haber en el área ideológica, puesto que veremos, yo creo que mayor interdependencia en el área comercial en sectores que no sean, digamos, sensibles, pero también veremos que va a continuar la desconexión en aquellos sectores tecnológicos que sean sensibles desde el punto de vista de la seguridad. La seguridad yo creo que va a ser la preocupación desde la que se van a ver, la óptica desde la que se va a apreciar todas las innovaciones tecnológicas y su desarrollo a través de cadenas de suministro en las que se van a evitar determinados países para no depender de ellos, ¿no? Y eso rige para la visión de Estados Unidos, rige también para la visión que China tiene recientemente de su propia, digamos, limitación de la interdependencia de Estados Unidos y de los países rivales, para ser autosuficientes en materia tecnológica. Les costará muchos años en algunos sectores, pero están decididos a no ser dependientes de Estados Unidos en esos sectores. Y creo que las otras preguntas más bien las ha contestado el ministro Piqué, de manera que me quedo aquí. Gracias, Mario. Están llegando una gran cantidad de preguntas, lo que creo que es una muy buena noticia, ¿no? Porque significa que está generando, digamos, ¿no? Pensamiento, que está siendo estimulante, ¿no? esta conversación. Voy a hacer una primera ronda de 3 preguntas, ¿vale? Para los dos ponentes, de las que nos está enviando la audiencia, digamos. La primera sería, ¿hasta qué punto podemos decir
que el modelo chino resulta a veces más atractivo, ¿no?, para algunos países de la región, ¿no?, porque parece que a veces ponemos poco énfasis, ¿no?, en los intereses, ¿no?, y de los actores locales, ¿no?, y bueno, pues hasta qué punto, ¿no?, puede darse el caso, ¿no? Se está dando el caso de que el modelo chino sea más atractivo que el modelo, digamos, norteamericano occidental para algunos de estos países y qué podría hacerse, digamos, ¿no?, para modificar esta situación. Esa sería una de las preguntas. Otra, vinculada a esta, ¿no?, que hasta qué punto está desplazando China a Estados Unidos en Oriente Medio, ¿no?, la creciente influencia de China en la región, el efecto que está teniendo sobre este tema. Y la tercera sería, aplicada a Europa, hasta qué punto también ese creciente atractivo de China puede generar una fractura, ¿no?, dentro de los Estados miembros a la hora de, bueno, pues generar diferentes puntos de vista o plantear diferentes formas, ¿no?, de relacionarse con China en temas como la cooperación tecnológica o el 5G, ¿no? Entonces, estas serían unas primeras 3 preguntas que creo que están un poco interrelacionadas. Ministro, no sé si quiere comenzar usted. Pues muchas gracias y de manera muy breve para dar tiempo a cuantas más preguntas mejor, ¿no? Hombre, respecto a la primera cuestión, es verdad que, digamos, el modelo chino, entendido como una mayor eficacia de los sistemas autoritarios, y en el caso de China, prácticamente totalitarios, ¿no?, de control de la sociedad por parte del poder político, pues puedan ser más eficaces que las complejas y a veces ineficientes democracias occidentales perdidas en sus debates internos y con un liderazgo político muchísimo más débil, ¿no? Bueno, yo creo que eso es así, que hay mucha gente que lo percibe de esta forma, pero me gustaría constatar alguna diferencia o algún matiz, ¿no? La Unión Soviética durante la Guerra Fría quería exportar su modelo, ¿no?, y lo hacía de manera explícita, muchas veces con la complicidad también explícita de partidos políticos en las propias sociedades occidentales. China no lo plantea de igual forma, ¿no? No quiere exportar su modelo. Lo que quiere es demostrar simplemente que es superior, ¿no?, que es más eficaz. Y entiende que, bueno, pues cada país que tome sus decisiones, en el bien entendido que lo que más le importa es que su área de influencia en el conjunto del planeta se vaya ampliando. Eso no es ajeno a la historia china. El imperio chino siempre fue un imperio, digamos, muy ensimismado, en el sentido de que no pretendía expandirse por el resto del globo y ampliando el ámbito de las instituciones chinas a otros territorios, sino que lo que pretendía era la aceptación de esa superioridad y, por lo tanto, la subordinación, ya sea política o ya sea en términos de vasallaje, ¿no? Y esa es la historia de los países alrededor de China y que conocen muy bien, ¿no? Y que conocen muy bien. Por tanto, yo creo que no nos queda otra que seguir defendiendo que la democracia representativa es la mejor garantía de la libertad y que, digamos, ceder en esa batalla ideológica y política lo que significaría es la subordinación definitiva del individuo y de su libertad a los designios del poder político. Y bueno, yo creo que muchos de nosotros pensamos que eso no sería aceptable. Eso hace que, además, a la hora de ampliar esas áreas de influencia a la que me refería, China intenta también dividir. Y en el caso de la Unión Europea me parece que eso es algo evidente, ¿no? La Unión Europea es una conjunción heterogénea de países con intereses distintos también en su política exterior histórica. Por eso es tan difícil construir una política exterior común que esté de alguna manera por encima de las políticas exteriores nacionales de cada uno de sus miembros, pero yo creo que lo peor que podría hacer Europa es caer en esa trampa, ¿no? La posición tiene que ser lo más unitaria posible, no siempre es fácil. Ahora acabamos de ver la posición de Francia, por ejemplo, respecto al Nord Stream 2, al gasoducto procedente de Rusia directamente a territorio alemán,
y por lo tanto ahí la posición de Francia y de Alemania pues son completamente distintas y opuestas. Bueno, pero hay que saber gestionar eso y desde luego no incurrir en el error de intentar buscar cada uno su propio camino con independencia de los demás, porque eso sería el final de la propia Unión, ¿no? Es verdad que China, como dirían los viejos leninistas, ¿no? Se está fijando en el eslabón más débil, ¿no? Y por lo tanto sabe que romper de alguna manera un posicionamiento común entre Francia y Alemania, a pesar de todo, pues es muy difícil. Pero en cambio sabe que aprovechando las circunstancias políticas en determinados países concretos, como pueda ser Hungría, a la hora de contribuir a ese debilitamiento del vínculo interno dentro de la Unión. Y ese es un problema no solo de nuestra relación con China, sino interno de la propia Unión, ¿no? Y bueno, respecto a Medio Oriente, la irrupción de China está siendo muy cauta, por lo menos de puertas afuera. Otra cosa en que su estrategia global, que es el gran tema de su política exterior, de las nuevas rutas de la seda, que han ido cambiando de nombre a lo largo del tiempo, pues la franja y la ruta, etc. Bueno, pues Oriente Medio también juegue un papel importante, ¿no? Pero yo creo que a China no le interesa involucrarse en los conflictos de la región. Su indiferencia precisamente a esos conflictos y a los condicionantes políticos de todos y cada uno de los países, pues es total y absoluta. Volvemos a lo mismo. China no pretende darle lecciones a nadie, sino que simplemente acepten su prioridad. Y yo creo que el repliegue norteamericano tiene más una lógica interna que no una especie de cesión hacia la expansión de China, que se pueda considerar más o menos imparable, ¿no? Ahí hay muchos otros actores, lo vemos todos los días. Hace un tiempo hubiera sido impensable que para hablar de la guerra de Libia, de la guerra de Siria, los interlocutores fueran pues, Rusia, Turquía, Irán y en cierta medida Arabia Saudita, ningún país propiamente occidental, ¿no? Y que ni Estados Unidos ni la Unión Europea estuviéramos presentes, ¿no? En Oriente Medio la cosa es bastante más compleja, los juegos geopolíticos son más complejos porque intervienen intereses de otras potencias y yo de momento veo a China como muy cauta y muy alejada de meterse en el avispero. Fidel. Bueno, brevemente, sobre este mismo tema de Oriente Medio, efectivamente yo tampoco veo a China. Es verdad que Estados Unidos está en un momento de repliegue de la región, tratando de salir de estas guerras interminables en las que ha estado involucrado, pero no creo que China no tiene ninguna intención de sustituirle como gendarme de la zona. Lo que sí procurará es ir tendiendo sus redes de intereses dentro de ese esquema que ellos llaman la franja y la ruta. Lo que pasa es que, bueno, llega un momento en el que lo que parecía hace unos años que era normal, que era que se podía ser aliado de Estados Unidos y también socio de China, a veces y cada vez más, pues entra en contradicción. Lo hemos visto en el caso de Israel, cuando Israel da una concesión a una empresa china del puerto de Haifa, y el puerto de Haifa es uno de los puertos que utiliza la sexta flota norteamericana para hacer sus visitas y sus escalas. Y en un momento dado, los Estados Unidos, y eso que Israel es seguramente su mejor aliado en el mundo, pero Estados Unidos pasó un mensaje muy duro, esto no, o sea, si esta concesión del puerto se da a China, olvídense ustedes de la cooperación naval con Estados Unidos porque no vamos a volver, nuestros barcos no van a volver a ese puerto. Entonces,
el win-win pues a veces no es tan evidente y los países de la zona, como en otras zonas del mundo, van a sentir la presión de unos y de otros para no hacer movimientos que la otra parte pueda interpretar que son a costa de sus propios intereses, especialmente de seguridad. Y en el caso de Europa yo haría un apunte sobre este último acuerdo de inversiones que ha sido controvertido, está provocando un debate que yo creo que es un debate sano, porque es un debate de un momento de definición de nuestras relaciones con China y por lo tanto hace que más actores se involucren en esta gran discusión. Y mi apunte es que la Unión Europea ha salido fortalecida de este acuerdo con China porque ha sido la interlocutora de China y ha conseguido pues, una serie de concesiones por parte de China que han hecho que este acuerdo se pudiera cerrar. De no haber sido así, hubiera prevalecido más la visión de que cada Estado miembro hubiera tratado de encontrar su ventaja o su trato de favor en una relación bilateral directa con China. Y no olvidemos que bueno, hay 17 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea que han firmado acuerdos de la Franja y la Ruta, que es, en definitiva, una iniciativa, un proyecto bilateral de cada país con China. Es decir, que esa bilateralidad iba en contra de una Europa más unida y, por lo tanto, más capaz de establecer una relación de mayor equilibrio y de mayor simetría con China y el acuerdo de inversiones yo creo que en ese sentido ha sido bueno para una Unión Europea que prevalezca sobre esas tentaciones bilateralistas de esos Estados miembros. Bueno, lo primero que quiero hacer es disculparme con todos aquellos que habéis formulado preguntas y que no vamos a poder plantear, aunque va a haber ahora una segunda ronda, ¿vale? Voy a hacer 3 preguntas rápidas a los ponentes, pero ya digo, el número de preguntas que se han formulado es mucho mayor, así que ya digo, me disculpo con aquellos cuya pregunta pues no va a ser formulada, pero no ha habido manera de incorporarlas todas. Entonces, las 3 preguntas que os quiero plantear son... la primera, sobre Corea del Norte, ¿no? ¿Hasta qué punto pensáis que Biden va a volver a la paciencia estratégica de Obama o va a mantener, digamos, este enfoque, ¿no? más de diplomacia de cumbres, ¿no? Y más bueno, pues de política, high politics, ¿no? con Kim Jong-un, y si esto puede tener alguna influencia sobre el orden regional en Asia-Pacífico? La segunda pregunta sería sobre digamos, hasta qué punto, ¿no? Estados Unidos tiene la resolución necesaria para contraponerse militarmente a China en el mar del sur de China, si, digamos, ¿no? la militarización, ¿no? de la zona por parte de China pues sigue aumentando. Y la tercera pregunta es sobre la relación con Japón, ¿no? Si pensáis que bueno, pues puede haber algún cambio importante y si Estados Unidos puede pues, contribuir todavía más, digamos, al rearme o al desarrollo de las Fuerzas Armadas de Japón. Pues con la mayor brevedad, ¿no? Respecto al primer punto. Yo creo que Corea del Norte, que no es un país, digamos, subordinado, tiene su propia dinámica y su propia lógica interna que a veces es indescifrable, pero Corea del Norte y su amenaza nuclear es absolutamente básica para la estrategia en la política exterior china, ¿no? Le interesa tener de alguna manera ocupado y, si se quiere, amedrentado a Japón y a Corea del Sur, por supuesto, y creo que esa, entre comillas, nueva diplomacia de Trump ha mostrado claramente sus límites, entre otras cosas porque ha pecado como mínimo de ingenuidad, ¿no? Propio de alguien que toma las decisiones por su cuenta y no atiende los consejos de los que realmente saben del tema, ¿no? Respecto a lo segundo, la determinación de Estados Unidos, yo creo que esa es la pregunta del millón, en el sentido de que si Estados Unidos no tiene esa determinación, China va a ganar la batalla, ¿no? Y claro, China está incrementando enormemente su presencia ahí, instalando bases militares
islotes artificiales y allí donde pueden, desarrollando lo que se llama Ley 2 AD, ¿no? El acceso, la denegación de acceso y el procurar que haya un sistema defensivo que, con independencia de la superioridad militar global que todavía tiene Estados Unidos y que cada vez es menor en el ámbito aeronaval y también en el ámbito del ciberespacio, pues le puede llevar a la tentación de invadir el territorio continental, ¿no? China está alejando esa posibilidad. Pero una cosa es que eso sea así y la otra es que Estados Unidos, desde mi punto de vista, no tiene alternativa a defender la libre circulación por el mar y por el estrecho de Malaca y, desde luego, la defensa de Taiwán, en el sentido que antes se ha dicho, ¿no? De mantener el status quo, que yo creo que es condición indispensable, y desde luego de garantizar la seguridad y la defensa de Japón y de Corea del Sur. Si eso dejara de producirse, pues estaríamos ante una situación distinta y, desde luego, desde mi punto de vista, muchísimo peor, ¿no? Y eso me lleva a la pregunta sobre Japón. Japón tiene, como Europa, ¿no? Por sus circunstancias históricas, pero también tiene que hacerse mayor desde el punto de vista de corresponsabilizarse de su defensa y de su seguridad. Está siendo mucho más proactivo de lo que había sido en el pasado. Está desarrollando de alguna manera eso que ahora los europeos llamamos la autonomía estratégica, sobre todo desde el punto de vista de los acuerdos comerciales, etcétera, pero teniendo claro que la alianza con Estados Unidos es absolutamente imprescindible y que Estados Unidos tiene que ver que Japón no solo la entiende y la agradece, sino que cada vez más se va a ir corresponsabilizándose. Fidel. Bueno, sobre Corea del Norte, yo creo que la visión que tiene esta administración es un cambio radical respecto a la anterior, es decir, no tratar de llegar a un breakthrough, ¿no? a un trato mediante un encuentro en las alturas entre los jefes de Estado, sino volver al esquema anterior, que era empezar la negociación por negociadores desde abajo y empezar pues, desde quizás con una visión más realista de lo que se puede alcanzar con una negociación con Corea del Norte. Yo lo que me temo es que, según tengo entendido, Corea del Norte está ahora en una posición económica especialmente difícil, con una serie, con un problema de abastecimiento alimentario grave, con unos problemas medioambientales graves de inundaciones debido pues, a la desaparición de la masa forestal. Y en cualquier momento, pues la manera que tiene Corea del Norte de llamar la atención del mundo es creando una crisis. Entonces, no me extrañaría que eso acabe llegando y que eso fuerce de alguna manera la llamada de atención sobre un problema que está ahí enquistado y que no tiene fácil solución, aunque hemos visto en el pasado cómo cuando China ha querido poner presión, dado que la mayor parte del comercio de Corea del Norte llega de China, cuando China ha querido poner presión, desde luego Corea del Norte ha girado, ha cambiado de posición bastante radicalmente. Y China, es verdad lo que dice el ministro Piqué, pero yo no creo que bajo ningún concepto China quiera tener un enfrentamiento en su frontera militar y, por lo tanto, pues, aunque trate de jugar con el asunto para sus intereses, pero no querrá forzar la situación más allá de lo razonable. En cuanto al mar meridional de China, bien, yo creo que ahí hay una cierta pregunta en el establecimiento de seguridad de Estados Unidos, que si esta administración va a ser firme, porque se recuerda que Obama, en una reunión con el presidente Xi Jinping, pues le prometieron que no iba a haber militarización de estos accidentes marítimos y de estos islotes, y luego esta militarización sí se ha producido. Y entonces ahora va a haber una expectativa
de que esta administración sea más firme y no necesariamente acepte las seguridades que le pueda dar Pekín en este sentido. Pero también creo que de alguna manera habrá alguna negociación más o menos discreta para encontrar medidas de confianza elementales que se han probado también durante el conflicto con la Unión Soviética, para que pueda haber una comunicación de manera que no haya un salto a la confrontación por accidente, pues en el momento en que, por ejemplo, pues que haya un choque entre dos navíos chino y norteamericano en el Mar del Sur de China. Es decir, que ambas partes tienen interés en evitar una confrontación y llegarán a algún tipo de acuerdo para ello. Respecto a Japón, tengo poco que añadir lo que ha dicho ya el ministro Piqué. Japón ha sufrido estos últimos 4 años con esa interpretación de las alianzas, una vez más transaccional, en la que se le pedía que aportara más financiación al hecho de que estuvieran allí las tropas norteamericanas, y volver a una alianza en el sentido pues clásico de una confianza como la divisa que es de uso dentro de una alianza militar en la que hay cláusulas de solidaridad y de ayuda mutua en caso de ataque, pues es tranquilizadora para Japón, y desde luego yo creo que si por parte de Estados Unidos hay demandas de mayor esfuerzo de Japón, se hará en otro clima muy distinto al de la anterior administración. Pues muchas gracias, Fidel. Lamentablemente nos vamos a tener que dejar muchas preguntas en el tintero porque se nos acaba el tiempo, así que voy a dar la palabra a Carmen Díez para que cierre este acto. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, embajador, por haber aceptado participar en este webcast, que yo creo que ha propiciado un interesantísimo debate. Se han dicho cosas muy interesantes. Yo no pretendo resumir, pero sí hay una frase que a mí me parece clave, que es que el futuro se juega en el Indo-Pacífico. Y esta cuestión nos afecta a todos. Ha habido una serie de palabras, yo he ido tomando nota de algunas, ¿no? Que ya digo, no pretende resumir todo lo que se ha dicho, pero que sí son palabras muy significativas de todo este debate. Pugna, desconexión, interdependencia, seguridad, alianzas, democracia, batalla tecnológica, autonomía, división, influencia. Pero para finalizar son 4 palabras: firmeza y determinación, diplomacia y negociación. Y sin más, le voy a pasar la palabra al director general de Casa Asia, Javier Parrondo, para que él pueda cerrar el acto y despediros a todos. Muchas gracias. Javier. Muchas gracias, Carmen. Y gracias, en primer lugar, al ministro Piqué y al embajador Sendagorta por esta actividad excepcional, por la calidad de las intervenciones y por la moderación del Instituto Elcano a través de Mario Esteban, experto en la región Asia-Pacífico. Ha sido un gusto, como decía Carmen, escucharos. Nos satisface enormemente haber podido concretar finalmente este webcast con vosotros 3, y esperamos que esta actividad continúe en el futuro con otras temáticas vinculadas a la región Asia-Pacífico. Lo que ha quedado claro de este debate es, en primer lugar, la centralidad de Asia. Algunos expertos, yo sigo mucho a uno que se llama Parab Hana, que recomiendo a todos nuestros seguidores, con sede en Singapur, aunque él es de origen indio, que tituló uno de sus libros The Future is Asian. Bueno, yo creo que no iba mal encaminado. Más allá de China, que de alguna manera absorbe nuestra atención en el continente, Asia es hoy en día uno de los ejes centrales de poder en las relaciones internacionales del siglo XXI, y así seguirá siendo, creemos, desde Casa Asia en las próximas décadas.
Yo creo que el espíritu que inspiró la creación de Casa Asia es más relevante que nunca. Para nosotros el ministro Piqué es como un padre en sentido literal, porque él estuvo, como ha señalado anteriormente, detrás de la creación de la entidad. E insisto que esta casa es hoy más relevante que nunca por ese desplazamiento del eje de poder hacia el este. Otra de las ideas con las que me quedo es que, aunque no va a haber grandes cambios respecto a la política norteamericana hacia la región Asia-Pacífico, sí hay un cambio de tono, sobre todo con China, y eso en política es fundamental. Así que esperamos que esa confrontación que había inspirado de alguna manera, que había guiado las actuaciones de la administración Trump, se conviertan en actuaciones más constructivas. Y por último, para finalizar, yo creo que efectivamente la región Indo-Pacífica se impone como concepto, como ámbito geográfico. El ministro Piqué, en un reciente artículo en Política Exterior, mencionaba que podemos ver en los próximos años un nivel de relaciones parecida al que se crea tras el nacimiento de la Alianza Atlántica en el Atlántico entre Europa y Estados Unidos. Esa profusión de relaciones puede llegar a ese nivel, pero lo que está claro es que los asiáticos van a evitar a toda costa elegir entre China o Estados Unidos y, por tanto, buscarán alianzas variables para tomar partido por uno u otro. Por mi parte, nada más. Ha sido un placer seguir este webcast y hacerlo de la mano de nuestros dos ponentes y con la colaboración del Real Instituto Elcano a través de Mario y de Política Exterior. Esperamos contar con vosotros, ministro, embajador Sendagorta, en futuras ocasiones, y mando a todos un cordial saludo desde Casa Asia. Hasta pronto.